corresponde el honor y la honra de hablar un poco de ese docente, escuchando lo que los hermanos anteriores proponían en ese contexto histórico tan importante que nos mostró la hermana Sol, el hermano Yeshua, pues la figura protagónica, sin lugar a dudas, después del niño, después de los chicos, es el maestro o el docente. Como no puedo ver mi presentación, pues el Señor me mostró otra línea, porque Él es misterioso. Nuestro Dios es así. Entonces estuve recordando cuando en la Facultad de Humanidades yo dictaba la materia Historia de la Educación Venezolana. Así se llamaba la materia, en el pedagógico también la dicté hace muchos años. Y fíjense ustedes que para focalizar la figura de ese nuevo docente, que es el que anhelamos, tenemos que entender los procesos históricos que ha vivido nuestro país, específicamente. Pueden haberse dado en América Latina, pero como es el que nos compete, en el que vivimos el día a día, la historia de la educación venezolana es muy particular. Voy a decir algunas cosas que ustedes las pueden comprobar con un libro de historia de Venezuela. Venezuela pasa por un proceso de transición conocido por todos nosotros, y es que de ser un país netamente agrícola, ¿verdad? Estamos hablando de la década de los años 50, 60, pasó muy rápidamente a ser un país petrolero. Recordamos a ese gran maestro que se llamó Arturo Uslar Pietri, ¿verdad? Y él decía, amigos invisibles, ¿recuerdan? Bueno, para los que son de mi edad, ¿no? Ya no se lee mucho Arturo Uslar Pietri, pero él está allí, él sigue estando allí en los anales, y él insistía en que sembráramos el petróleo. Quizás desde una visión un poco visionaria se dio cuenta de que teníamos que regresar al campo, y es lo que está pasando hoy en día. Ahora bien, ¿qué pasó con ese docente? Bueno, cuando Venezuela se convierte en un país petrolero, que se volvió casi que el epicentro de todo el planeta Tierra, porque se volvió un país millonario en cuestión de unos años, pues las autoridades comenzaron a ver que había un incremento muy grande de personas que se trasladaron del campo a la ciudad. ¿Recuerdan eso? Todos lo recordamos, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Educación de ese momento se vio en la obligación de crear maestros de manera muy inmediata, porque surgió una gran población de niños y de escuelas que se llamaron escuelas rurales o los R3, que ya han ido desapareciendo, pero que en algunos pueblos todavía tenemos esa escuela que parece, disculpen la expresión, un ranchito. No quedan muchas, pero sí quedan. ¿Qué sucedió en nuestra historia educativa? Y es muy particular, que empezó a egresar una figura llamada el bachiller docente. Entonces, lo recuerdan, ¿verdad? Después pasamos al normalista. ¿Qué pasó con la educación venezolana? Que es el único sistema de América Latina en el que se introdujo la figura del docente no graduado. Por razones históricas se acuñó una frase que tenemos que deconstruir, que todavía existe. De hecho, en una posible enmienda que haga el ministerio, esa frase se va a hacer efectiva, estamos hablando del día de hoy, que es, deme un cargo, aunque sea de maestro. Y esto es algo que ha estigmatizado la educación venezolana, en la que todo mundo, al parecer, puede ser maestro. No pueden ser ingenieros, no pueden ser médicos, no pueden ser abogados, pero sí pueden ser maestros. Esto es paradigmático en América Latina, en el caso de la educación venezolana. Y esta ha sido nuestra educación. Ahora, ustedes me dirán, Sonia, pero tuve una maestra muy buena, la profesora Juanita. Era normalista, tenía una letra hermosa porque practicaba la caligrafía Palmer, sabía mucha gramática. Eso sí,
esa maestra nos castigaba, pero nos enseñó muchos valores. Yo le quiero decir que usted tiene mucha razón, pero el estigma que ha tenido la educación venezolana, tenemos que redireccionarlo y el modelo a seguir, sin lugar a dudas, es Cristo Jesús. Un maestro formado en la fe y también con una formación académica comprobada e institucionalizada a través de nuestras grandes universidades, por supuesto. Entonces, el planteamiento que yo traigo hoy es el siguiente. La cita bíblica que me la ofreció el apóstol Fernán para realizar este análisis de ese nuevo maestro está en Isaías 30:20. Aunque el Señor os dará pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. Qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Sino que tus ojos verán a tus maestros. O sea, el Señor ya nos prometió que aunque estemos pasando por un momento de angustia, como es el momento actual, porque no podemos tapar el sol con un dedo, hay un momento de incertidumbre, que a veces nos ponemos a pensar qué va a pasar con mis hijos. Ahora viene una oleada de chamba juvenil, ellos van a entrar a las aulas. Eso lo dice el ministerio, no lo digo yo. Eso es en la nueva dinámica. Hay una cantidad impresionante de voluntarios. Fíjense ustedes, esto es muy interesante en el panorama educativo venezolano, porque sin lugar a dudas yo puedo decir, yo, Sonia, tengo una gran voluntad de enseñar, pero yo no he ido a la universidad. Yo no conozco técnicas de lectura, yo no conozco estrategias de aprendizaje, yo no sé construir un objetivo, yo no leo, pero yo tengo muy buena voluntad. Tendríamos que preguntarnos nosotros, como docentes, si solo con eso podemos ofrecer una educación de calidad. Eso lo dejo allí, ¿ok? Bien, entonces entramos a la necesidad de redescubrir la naturaleza de este nuevo docente. Bueno, la propuesta que yo traigo es la siguiente. Primero, lo vamos a redescubrir siguiendo un modelo. Y esto llama la atención también, porque nuestro modelo principal, ya lo sabemos, es Cristo. Si nosotros realmente queremos ser eficientes y eficaces como docentes o como maestros, tenemos que ser conocedores a cabalidad de ese modelo que fue nuestro Señor Jesucristo y que lo vamos a encontrar en los evangelios. Es decir, este nuevo maestro tiene que enfocarse en el estudio del evangelio y entender su propósito desde allí. Yo recuerdo que mis grandes maestros decían, nadie da lo que no tiene. Si no somos lectores de la palabra de Dios, si no indagamos, si no investigamos por qué nuestro Señor Jesucristo hizo esto así, por qué hizo aquello, nosotros no vamos a poder brindar ese servicio espiritual, esa misión espiritual, porque estamos hablando de un maestro que tiene información, formación y una misión que cumplir. Por eso el apóstol hablaba de un maestro misionero. ¿Okay? Tendríamos tantísimas citas en los evangelios, porque yo creo que si algo identificó a nuestro Señor Jesucristo fue que todo el mundo lo veía como un maestro. De hecho, yo comencé a leer y yo veía, aquí es maestro, aquí es maestro. O sea, toda la figura de él, dentro de esa gran figura, gira en torno a ese don que él tenía de ser maestro. Fíjense ustedes, Marcos 6:34. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Esto me llama mucho la atención, porque yo creo que hoy tenemos muchísimas familias que están como ovejas sin pastor. Sobre todo, bueno, las escuelas cerraron. También hay una tradición en Venezuela de ver a la escuela como una guardería, ¿verdad?
Yo mando al niño allá, me lo tienen 5 horas, me lo regresan y yo no tengo idea ni de qué hicieron, pero estuvo 5 horas allí. Entonces eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta es nuestra misión, enseñar muchas cosas. Y esas cosas evidentemente tienen que ver con el propósito, con valores, con información, por supuesto. El maestro tiene que estar informado. Y la otra cita que me pareció hermosísima y reveladora también, dice en Mateo 4:23, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, el maestro, el nuevo maestro, es un sanador, es un sembrador de cosas hermosas, es un guía. Estuve pensando también que nuestra figura tiene que ver con la palabra tutor. ¿Por qué razón? Porque mi hijo Emanuel y mi esposo Antonio ahora son también sembradores. Ellos siembran, pero ellos le ponen como un palito a las maticas de tomate para que no se desvíen. Ese es el tutor. Creo que Simón Rodríguez tuvo esa figura, era un tutor también. Lo que estamos viendo es que este es un maestro integral, el nuevo maestro que nosotros anhelamos. Bien, ahora tenemos que hablar de un perfil. Esto no es nuevo tampoco. Cuando usted ve documentos de la década de los 90, de la década de los 80, en Venezuela se han importado todos los modelos educativos, absolutamente todos. No entiendo por qué este nuevo sistema cree que es muy novedoso. No, nosotros hemos importado todos los modelos, incluyendo las escuelas de calidad o las escuelas para la vida. Entonces, requerimos nosotros redimensionar toda esta historia con un perfil, yo lo llamé aquí, perfil necesario. Primero, un perfil académico. Tenemos que derrumbar esa idea del voluntarismo. Esa es mi propuesta con todo respeto. Tienes la voluntad, pero tienes que tener las credenciales. Y esas credenciales vienen por un rango académico que tú obtienes en una universidad certificada, ¿sí? Graduado en educación, ¿sí? De hecho, el caso de Venezuela también es interesante porque se aperturaron en todas las universidades los componentes docentes, que también pudieran ser una opción para ingresar. Son componentes muy, muy importantes que acreditan a especialistas de otras áreas en educación, ingeniería, arquitectura, para que con este componente también puedan ellos ser profesores. Conocedor de teorías educativas, por supuesto, y manejo de estrategias didácticas. Estamos hablando de un perfil académico. Es un docente integral. Esta parte puede hacer un poquito de ruido, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo particularmente soy egresada en castellano, en literatura, pero yo debo también ofrecer un servicio integral que me permita orientar a algún alumno en física o en química o en matemática. Esto me da miedo y se lo manifesté al apóstol Fernández. Dije, pero apóstol, yo nunca he estudiado química. Bueno, pero yo puedo gestar que ese estudiante, que alguien que sepa química me apoye o me enseñe o me acompañe en alguna clase con ese estudiante. Es decir, la integralidad no viene porque yo domine física, química, matemática, castellano, historia, no, sino viene por la creatividad que yo como docente puedo activar para que otra persona especializada me cubra en un área determinada. Porque no se trata de eliminar las hiperespecializaciones, no, esas son necesarias. Si a usted le duele, por decir algo, la mano, usted va al traumatólogo experto en mano, pero todo va a depender de ese docente creativo. La integralidad entonces tiene otra connotación, ¿sí? Bien, en este perfil sobreviene la parte del docente, y esto ha sido muy estudiado en Venezuela. Comprometido, motiva, ayuda, escucha.
Y el docente con una visión de misionero, ¿verdad? Es esa persona que acompaña, que ayuda a que nuestros chicos descubran su propósito. Y yo quiero ser en esto pues enfática. Yo creo que una de las grandes, el de los retos que tiene la educación cristiana es que nuestros jóvenes descubran su propósito. Y lo digo por mí misma. Yo a veces le pregunto a mi hijo, ¿qué quieres hacer en la vida? Y él se queda como así, como, quiero muchas cosas. ¿Cómo las vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y en eso estamos nosotros como en la tercera orilla del río. Es decir, egresamos muchachos que no saben qué hacer. De hecho, yo dicto la cátedra de gestión vocacional en la Facultad de Fases y muchos estudiantes me dicen, Sonia, yo vine aquí porque me gustaba la ingeniería y no entré en ingeniería, o porque mi papá fue administrador y me dijo, métase por allá, o porque me dieron un cupo. Pero realmente cuando uno evalúa la carencia vocacional de nuestros jóvenes, se queda asombrado. Creo que eso está pasando en todo el planeta Tierra, pero el día a día nuestro es Venezuela. Entonces, la invitación es, nosotros tenemos un modelo de maestro venezolano que se forjó en la historia, al calor de la historia, pero es contrario en muchos aspectos a la palabra de Dios. Eso sí debo decirlo con mucho respeto. Es un maestro politizado. Venezuela vive lo que se conoce como el Estado docente, donde el Estado es el patrono también. Entonces, aquí no hay mucho pataleo y la iglesia tiene que entrar de lleno y nosotros somos los grandes protagonistas de los cambios que se van a impartir. Por supuesto, apelamos a un docente cuya primera misión es ser un cristiano real, que lee la palabra, acepta la palabra y vive conforme a la palabra. No hay vuelta atrás. Si este docente tiene doble cara, si este docente, escuchen esto, se considera asalariado, no sirve. Me duele decir esto, pero no es cuestión de un salario, es una vocación de servicio. Porque ya sabemos que el salario, primero quedó aplastado completamente. Entonces, esta es una oportunidad para que nosotros, los que estudiamos educación, tengamos realmente ese protagonismo que viene ya no por un salario, porque ya no hay salario, por lo menos el salario, como diría García Márquez, en esa novela que se llama El coronel no tiene quien le escriba, él decía, contante y sonante no existe. Entonces realmente, si el salario que existe es el emocional, para nosotros va a ser el salario espiritual, ¿sí? Y ese es el reto que tenemos y estoy muy honrada de participar de este reto. Le pido a Dios que me ayude, no es fácil, pero si Dios nos llamó a ser docentes, pues tenemos que tomar ese liderazgo y yo estoy seguro de que el Señor es el que va a abrir todas las puertas necesarias para que podamos ser también, ser usados por Él y parecernos muchísimo, muchísimo a Cristo en este caminar. Muchísimas gracias.